a gozarnos escuchando la palabra del Señor. Aleluya. Lo recibimos con un aplauso al siervo del Señor, hermano Samuel. Bienvenido. Que el Señor me les bendiga, amados hermanos. En esta preciosa tarde es una bendición estar en este lugar donde hemos venido para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes. Mi nombre, como dijo allá mi hermano, es Samuel Chavarría. Me congrego en la iglesia cristiana Canaán en Silver Spring, Maryland. Mi pastor es René William Melara. Por cierto, es de allá por el área donde tienen ustedes la filial, porque Gloria a Dios. San José de la Montaña, pero Amén. tiene sus lugar donde pasa ahí, que tiene una propiedad Gloria a Dios. por cierto, así que conozco bastante esa área, así que cualquier ratito llego por ahí a ver la iglesia filial, ¿verdad? Que tienen ustedes por ahí. Así que damos gracias a Dios, hermanos, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria a Cristo. Él nos permite, ¿verdad?, el poder tener este privilegio de honrarle, de bendecir y de glorificar su santo y bendito nombre. Y como decía mi hermano, somos bastante vecinos y no sabíamos, ¿verdad? Pero mira cómo es Dios de bueno, ¿verdad? Dios siempre arregla todo para que nosotros podamos tener esa comunión como hermanos, como hijos de Dios que somos, ¿verdad? Porque el mismo Espíritu de Dios es el que nos une. Así que, hermanos, quisiera en esta tarde entonar un par de alabanzas para honra y gloria de nuestro Dios. La primera, hermano, se titula Tú eres mi Señor, ¿verdad? Nosotros cuando venimos al Evangelio venimos reconociendo a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Gloria, gloria, ¿verdad? Ya el hermano nos aclaró de que no todos somos de casa, así que, ¿verdad? Estas alabanzas son para que nosotros reconozcamos quiénes somos en Cristo y nuestra responsabilidad delante de Dios como hijos de Él que somos. Gloria a Jesús. Así que el Señor dijo en una ocasión: ¿por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo os mando? Gloria a Dios. Así que vamos con esta primera alabanza. Bendito el Señor. Aleluya.
momentos difíciles en nuestra vida, ¿verdad? Y a veces pareciera que no quisiéramos ya más continuar. En una ocasión el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesucristo: Maestro, dura es tu palabra. Todos le dijo se quieren ir. Y Cristo le dijo al apóstol Pedro: si quieres, vete tú también. Y Pedro, hermanos, reflexionó y le dijo: Señor, pero ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Gloria a Dios. El propósito, hermano, de estas alabanzas es de que nosotros reflexionemos cuando llegan esos momentos a nuestra vida. A veces nosotros nos queremos ir por cualquier cosita, ¿verdad? Porque alguien no nos saludó, alguien nos vio mal, cualquier cosita. Nosotros a veces nos ponemos bien sentimentales por cosas pequeñas y olvidamos, hermanos, lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, que Él pagó un precio tan alto en la cruz del Calvario. Gloria a Cristo. Quiero entonar otra alabanza, hermanos, que también nos lleva a reflexionar acerca de eso mismo, hermano, ¿verdad? Mantenernos nosotros siempre en el camino del Señor y no botar el yugo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveramos en la fe, ¿verdad? Para poder preservar nuestra alma. Así que vamos a continuar con esta otra alabanza. Gloria a Jesús. Sin pensarlo, regresaste atrás, sin meditar un momento, es tu amor, demostró en una cruz, sin reservas y sin pedir nada a cambio. Vuelve que tu vida en peligro está. Mejor prevenir que después lamentar. Vuelve que tu vida en peligro está. Es mejor prevenir que después lamentar. Aleluya. Regresaste atrás, sin meditar un momento, es tu amor, demostró en una cruz, solo por darte vida y salud. Vuelve que tu vida en peligro está, es mejor prevenir que después lamentar. Vuelve que tu vida en peligro está, es mejor prevenir que después lamentar. Vuelve que tu vida en peligro está, es mejor prevenir que después lamentar. Gloria a Dios, hermanos. Es mejor, ¿verdad?, prevenir que después lamentar, porque cuando llega la muerte, hermanos, un segundo, ¿verdad?, es demasiado tarde. Un segundo después de la muerte ya es demasiado, ya no se puede hacer mucho. Así que es mejor estar agarrados de la mano de nuestro Dios, hermanos, y no apartarnos, ¿verdad? No tomar ese riesgo, ¿verdad? Hay personas de que a veces dicen: me voy a dar una vacacioncita, ¿verdad? Me voy a ir por un ratito, ¿verdad?, para el mundo. Y yo le quiero decir, hermanos, de que con Dios no se juega. La palabra dice: no nos engañéis, Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Dios no puede ser nuestro juguete. Lo que el hombre sembrare, eso segará. El que siembra para la carne, dice que de la carne
cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que, hermano, demos, ¿verdad? Adelante, porque dice Filipenses 1:6 que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios, hermanos, nos ha llamado a su reino para que nosotros triunfemos en esta carrera que Él nos ha encomendado. Bendito el Señor. Quiero, hermanos, invitarles en esta preciosa tarde a que abramos nuestra Biblia. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, verso 14 al versículo 18 para honra y gloria del Señor. Estaré elaborando bajo el tema verdaderos hijos de Dios. Gloria a Cristo. Me interesa que nosotros, hermanos, sepamos, ¿verdad?, que somos verdaderos hijos de Dios, porque solamente los hijos de Dios son los que se van a salvar. Amén. Y en esta tierra, hermanos, solo hay dos clases de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí no hay nada, hermanos, entre medio. Cristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que no recoge, desparrama. Así que, hermanos, aquí no hay campo medio. A veces hay personas que dicen que están con un pie adentro y con el otro afuera. En el reino de Dios no se puede eso, hermano. Aquí usted está con los dos adentro o está con los dos afuera. Gloria a Dios. No podemos, ¿verdad?, hacer otra cosa más que eso. Romanos capítulo 8, verso 14 al versículo 18, lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vamos a orar. Amado y bendito Padre, le damos gracias, Señor, en esta preciosa tarde por su palabra, Señor, que usted nos ha dado. Le pedimos, Señor, que sea ella haciendo esa obra que solamente ella puede hacer en el corazón, en la mente y en la vida de cada uno, Señor, de los que estamos en este lugar. Le pido también por las personas, Dios amado, que están en las redes sociales viendo esta transmisión, aquellos, Señor, que lo estarán viendo más tarde. Le pido que la bendiga, que su Espíritu Santo, Señor, sea obrando en la mente y en los corazones de ellos para honra y gloria suya, Dios amado. En el nombre de Cristo Jesús, reconozco, Señor, mi total dependencia de usted. Le pido, Señor, que sea usted obrando en cada uno de nosotros en esta tarde. Gracias, poderoso Dios. Amén y amén. Tengan la bondad de sentarse. Cuando Dios, amados hermanos, creó a Adán y a Eva del polvo de la tierra, Dios los creó con el propósito de que ellos pudieran reflejar la imagen y la semejanza de nuestro Dios. Sí, amén. También para que ellos pudieran glorificar a Dios y pudieran también compartir el amor de Dios, ¿verdad?, con los demás seres humanos. Pero cuando el pecado entró al mundo, la imagen y la semejanza de Dios, hermanos, fue distorsionada en ellos, y ahora se convirtieron en pecadores, en personas desobedientes al mandato que Dios le había dado. Así que a raíz de que el pecado, hermanos, entró en ellos, ya no glorificaron más a nuestro Dios, sino que empezaron a glorificarse a sí mismos. Algo parecido, ¿verdad?, como somos nosotros. Que nosotros, hermanos, nos interesamos, ¿verdad?, en lo de nosotros primero, y para Dios por si acaso hay lugar, ¿verdad? Por si sobra tiempo, entonces, ¿verdad?, le damos tiempo al Señor. Pero por lo demás, nosotros somos, hermanos, buenos para amarnos a nosotros mismos. Cierto. Nosotros podemos ver aquel joven rico que llegó al Señor Jesucristo y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna?
Y Cristo le dijo, conoce los mandamientos, y le mencionó unos cuantos por ahí, ¿verdad? Y le dijo él, yo los he guardado desde mi niñez. Él se creía, hermano, de que había cumplido todo. Y él quizás pensó que el Señor le iba a decir, ¿sabes qué? Ya prácticamente tú lo has logrado, te falta un 1%. Pero en realidad, hermanos, el Señor Jesucristo le pegó en el mero clavo, hermanos, a este joven, y le dijo, bueno, entonces anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y entonces tendrás tesoros en el cielo. Y eso no le gustó, ¿verdad? Porque, hermano, él no amaba a Dios sobre todas las cosas, sino que se amaba a sí mismo y a sus riquezas. Así es. Y desde que, hermanos, el pecado entró al mundo, nosotros somos gobernados por nuestros propios apetitos carnales, hermanos, y es allí donde la imagen de nuestro Dios fue distorsionada. Mientras nosotros, hermanos, caminamos por el Evangelio, tenemos tres enemigos, ¿verdad? Y es bien importante que nosotros los conozcamos, porque a veces, hermanos, nosotros acusamos al que no es, ¿verdad? Sí, a veces cuando nosotros pecamos, ¿verdad? Hacemos cosas por ahí, decimos el diablo, ¿verdad? El diablo me dice, el diablo tiene la culpa de todo. Cuando en realidad, hermanos, nosotros tenemos tres enemigos. El primero de ellos es nuestra carne. Ajá, y ese, hermanos, anda con nosotros donde quiera que vamos, ¿verdad? Sí, esa nos acompaña a todo lugar. En segundo lugar, nosotros tenemos al mundo como nuestro enemigo que nos atrae con todas sus ofertas y cuantas cosas, hermanos, ¿verdad? Para descarrilarnos a nosotros del camino del Señor. Y en tercer lugar tenemos a Satanás, ¿verdad? Pero, hermanos, Satanás no es omnipresente. Satanás no está en todo lugar. Entonces, el enemigo número uno que usted y yo tenemos es nuestra carne. Y con esa es que nos toca que luchar cada día, hermanos. Y por eso es que desde que el hombre cayó, el Señor tuvo que hacer su plan de redención para poder rescatarnos a nosotros y traernos de nuevo a la forma que Dios quería que fuéramos desde el principio cuando Dios creó al hombre. Y por eso, hermanos, es de que, ¿verdad? Dios ha querido restaurar al ser humano y tuvo que enviar a nuestro Señor Jesucristo para que Él pudiera morir en nuestro lugar y poder pagar el precio de nuestro pecado, de nuestra condenación. Nosotros vemos, hermanos, desde que esto se dio, el pecado empezó, hermanos, a verse. Los frutos de la carne se empezaron a ver desde el principio. Y nosotros vemos cómo Caín mata a su hermano Abel, ¿verdad? Cuando Dios, su propósito era que entre seres humanos pudieran reflejar el amor de Dios. Y aquí ya vemos, hermanos, que entre hermanos se están matando. Sí, es verdad. Y eso, hermanos, ha seguido hasta el día de hoy, ¿verdad? Nosotros lo podemos ver. Unos siguen matando a otro y por ahí vamos. Y por culpa, hermanos, del pecado, dice la palabra del Señor que la tierra fue maldita. Por eso es de que Dios le dijo, ¿verdad?, a Adán que espinas, hermanos, le iba a producir, ¿verdad? Y por eso, hermanos, es de que hay tantas cosas en la tierra desagradables. Aún hasta los animalitos sufrieron las consecuencias de la desobediencia de Adán y de Eva. Hermanos, antes los animalitos que ahora tenemos salvajes, el león, el tigre, todos esos animales, ellos, hermanos, comían vegetales en ese tiempo. Pero cuando el pecado entró, hermanos, ¿verdad?, al mundo, ellos se volvieron carnívoros. Y ahora, hermanos, los animales se comen unos con otros. Y cuando yo analizaba esta noche, digo, es bastante parecido a nosotros, ¿va? Porque nosotros también a veces nos mordemos, nos comemos, como decimos, ¿verdad?, humanamente hablando. Y una cosa, hermanos, que para algunos de nosotros, ¿verdad?, quizás se vuelve hasta un poquito raro, que una serpiente, hermanos, una culebra se pueda comer a otra culebra. Ajá, eso existe. Y eso yo lo he podido ver, hermanos, ¿verdad? En esos canales ahí como una serpiente pesca a la otra y se la traga. Y terrible, hermanos. He visto serpientes tratando de tragarse un cocodrilo. Y a veces, hermanos, ¿verdad?, como esos animales tienen las espinas hacia atrás, cuando ella se lo trata de tragar, va bastante bien. Pero si ya no pasa, ¿verdad?, ese animal hasta el estómago donde debía de llegar, ya no lo puede sacar para atrás porque las espinas van en contra. Y ahí se terminan muriendo los dos, ¿verdad? Entonces, mire qué terrible, ¿verdad?, esta situación en cuanto a la creación a raíz del pecado. Por eso es que el apóstol Pablo
nos dice a nosotros en Romanos de que la creación misma dice que fue sujetada a vanidad a causa del pecado de nosotros. Y dice que así como usted y yo estamos pidiéndole a Dios, ¿verdad?, que seamos redimidos de la esclavitud, del pecado, también la creación misma está esperando que Dios también la pueda redimir a ella. Así que ella aquí me dice la palabra de Dios, con dolores de parto, así como también nosotros. Aleluya. Así que después, hermanos, de la caída de Adán, la palabra de Dios nos enseña de que Adán empezó a engendrar hijos conforme a su propia imagen y conforme a su propia semejanza, y ya no más a la imagen y semejanza de Dios. Eso, hermanos, nosotros lo podemos ver en Génesis capítulo 5 y el versículo 3. Y dice, y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza y conforme a su imagen, y lo llamó su nombre Set. Mira, hermanos, cómo las cosas cambiaron. Y por eso es que la Biblia dice que cuando nosotros no hemos venido a Cristo todavía, usted y yo estamos representados en el primer Adán. Sí, amén. Pero cuando usted y yo hemos nacido de nuevo, hemos venido a Cristo, ahora nosotros estamos representados en el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual ha venido, hermanos, para redimirnos. Porque a raíz del pecado, hermanos, el diseño y el propósito de Dios para con la humanidad fue distorsionado. Dios, nosotros sabemos que instituyó el matrimonio, hermanos, algo que dice Hebreos 13:14, que es honroso el matrimonio. Sí. Pero entró el pecado, hermanos, para deshonrar, ¿verdad? Sí. Apareció el adulterio, apareció la fornicación y todas estas cosas para distorsionar lo que Dios había diseñado para cada uno de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Así que, hermanos, el pecado ha venido a hacer estragos a esta tierra, ha venido, hermanos, a arruinar todo lo bonito que Dios había hecho. Aleluya. Entonces, a raíz de esto, hermanos, Dios ahora empieza su plan de redención para tratar de revertir, hermanos, lo que el pecado ha hecho en la humanidad. Y por eso Cristo tuvo que venir a morir en la cruz del Calvario por nosotros, para darnos esperanza, para darnos salvación, para darnos vida eterna y para hacernos nuevas criaturas, hermanos. Cosas, hermanos, que no era posible, porque la palabra de Dios dice que cuando Dios le dio a Adán el mandamiento, le dijo: el día que comas de ese árbol, ciertamente vas a morir. Y, hermanos, Adán no murió físicamente ese día, pero sí murió espiritualmente en ese día. Sí. Porque la palabra del Señor dice de que Dios se paseaba con ellos por el huerto del Edén todos los días. Y desde el momento que Adán pecó, hermanos, Adán empezó a esconderse. Y Dios tuvo que andarlo buscando y le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán le dice: tuve miedo y me escondí. Y desde ese momento para acá, hermanos, la humanidad continúa huyendo de Dios, ¿verdad? Por eso es que cuando nosotros los buscamos para predicarles el evangelio, no quieren, ¿verdad? Porque, hermanos, el pecado ha distorsionado la imagen de Dios en nosotros. Entonces ellos saben que cuando nosotros venimos y les vamos a hablar del evangelio, los vamos a enfrentar con su realidad. Sí. Y la gente no quiere oír eso, hermano. La gente quiere estar cómoda allí donde ellos se encuentran, ¿verdad? Que nadie les diga nada, que nadie los moleste, pero ellos ignoran que espiritualmente están muertos y no tienen ninguna relación personal con Dios y no tienen ninguna posibilidad de poder establecer una relación personal con Cristo por sus propios esfuerzos humanos. La única manera para que el ser humano pueda tener una relación personal con Dios es a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario hace 2000 años, como ese Cordero santo y sin mancha. Bendito el Señor, aleluya. El apóstol Pablo, hermanos, nos deja bien claro a nosotros en Efesios capítulo 2 cuál es nuestra condición antes de venir a Cristo. Efesios 2, 1 y 2 nos dice de la siguiente manera: y Él dice, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al espíritu de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo estábamos, hermanos, antes de venir a Cristo? Muertos en nuestros delitos y pecados. Dígame usted, ¿qué puede hacer un muerto por sí mismo? Nada, hermano. Un muerto no puede pedir qué ropa le pongan, no puede pedir a qué hora lo entierren, no puede escoger la caja, ¿verdad?
Si quiere escogerla, que la escoja antes de morirse, ¿verdad? Pero ya muerto, no puede decir nada. Pues así, hermanos, estábamos nosotros. Y saben que un muerto, ¿verdad?, apesta también, ¿verdad? Sí, entonces así, esa era la condición de cada uno de nosotros. No había posibilidad de acercarnos nosotros al Señor, pero dice el apóstol Pablo que Cristo, hermanos, nos dio vida a nosotros, porque Cristo es vida, hermanos. Cristo vivió también la vida perfecta que usted y yo no podemos vivir. Él cumplió la ley moral de Dios 100%, más sin embargo, hermanos, Él murió en la cruz tomando nuestro lugar. Cristo Jesús fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario, y sin la muerte de Cristo y sin la resurrección de Él no hay esperanza, no hay salvación, no hay camino, hermanos, no hay nada que el hombre pueda hacer para poder acercarse a Dios. Por eso Él fue bien claro y nos dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Aleluya. No hay otra forma, no hay otro camino por el cual el ser humano pueda restaurar su relación con Dios. La noche, hermanos, de antes que Cristo fuera al Calvario, Cristo, hermanos, en el jardín Getsemaní, le oró al Padre y le dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, ¿verdad? Que yo no tenga que ir al Calvario, pero más sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces Cristo, hermano, le estaba diciendo al Padre: Padre, si habrá otra manera que nosotros podamos redimir a la humanidad, que yo no tenga que ir a la cruz, ahorita es el momento. Pero adivine qué, hermano, no había. Era la única manera, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y alguien tenía que morir. Alguien tenía que pagar, hermanos, la deuda de nuestro pecado. El rey David, hermanos, en el Salmo 32, y por cierto, nos habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios no le inculpa su pecado. Cierto, amén. El apóstol Pablo hace referencia a eso mismo en Romanos capítulo 4 y el versículo 8. Pero, hermanos, pareciera ser, ¿verdad?, de que Dios simplemente no le culpa el pecado al ser humano. Pero la razón por la cual Dios no nos inculpa a nosotros el pecado es porque le fue cargado a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice Isaías 53, hermanos, que más Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y la justicia de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, hermanos. ¿Cuántos le damos gloria a Dios por eso que hizo en la cruz del Calvario? Nadie, hermanos, lo podía hacer por nosotros. Y cuando Dios empieza, hermanos, este proceso de restaurar al hombre, aparece Juan el Bautista predicando por el desierto, ¿verdad?, de Judea, y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo también, hermanos, empezó su ministerio con las mismitas palabras, y eso lo podemos ver nosotros en Marcos 1:15. Jesucristo, igual que Juan el Bautista, empezó diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed al Evangelio. Eso, hermano, fue lo que nuestro Señor Jesucristo empezó a predicar. Así que, hermanos, el arrepentimiento tiene que estar siempre en nuestro mensaje, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Ay, cielo, cielo, aleluya. El apóstol Pablo, hermano, nos hace más o menos un resumen de esto, o nos da un orden, podemos decir, en cómo es que nosotros recibimos la salvación, cómo recibimos el sello del Espíritu Santo para venir a ser propiedad de nuestro Dios. Efesios capítulo 1 y el versículo 13 nos dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué bueno, gloria a Dios. Mira, hermanos, ese es el orden. Esto es lo que nosotros necesitamos tener claro como hijos de Dios, que el ser humano tiene que oír la palabra de Dios primero, oír la palabra de verdad. Y dice el apóstol Pablo que es el evangelio de vuestra salvación. Evangelio significa buena noticia. La buena noticia, amados hermanos, es que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que usted y yo fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dice Romanos 4:25 que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ese, amado hermano, es el evangelio que nosotros necesitamos tener claro
cada día, hermanos, ¿verdad? El apóstol Pablo le dijo a los corintios en el capítulo 15, versículo 1 al versículo 4, les dijo: además os declaro, hermanos, que el evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, si retenéis la palabra que les he predicado, sois salvos. Y si no, les digo, creísteis en vano. Y ahora viene Pablo y les refresca la mente y les dice: porque primeramente les he enseñado que Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese, hermanos, es el evangelio, lo que usted y yo tenemos que tener claro cada día mientras vamos por este camino. Aleluya. Porque si un día usted y yo queremos, hermano, apartarnos del camino del Señor, pues dígame usted, ¿quién más va a morir por usted? Sí, nadie. No, nadie más. Nadie. Cristo es el único que califica o que calificó para morir como nuestro Salvador en esa cruz del Calvario. Y por eso Pedro le dijo: ¿a quién iremos? Sí. Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Gloria a Cristo, aleluya. Y mira, hermanos, qué bonito lo que nos dice Juan en el capítulo 1 y el versículo 12. Creo que este versículo lo sabemos de memoria. Aleluya. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué bueno, Mira, gloria a Dios, aleluya. ese es el privilegio, hermanos, que nosotros tenemos. Y si ahora nosotros somos hijos de Dios, hermanos, somos herederos también juntamente con Cristo. Amén. ¿Verdad? Porque los hijos tienen herencia. Y eso dice el versículo, los versículos que leímos, que ahora somos coherederos juntamente con Cristo. ¿Verdad? ¿Qué dice, hermanos, la ley cuando alguien adopta a un niño? ¿Verdad? Le hacen saber a los padres adoptivos de que ese niño tiene derecho a todos los derechos que tendría un hijo natural nacido en casa. Así es. Ajá. Así es. Entonces nosotros, hermanos, hemos sido adoptados, ¿verdad? Pero a veces, ¿verdad? Como que nos cuesta creer, ¿verdad? Nos cuesta asimilar y no nos damos cuenta quiénes nosotros somos en Cristo Jesús y el privilegio que ahora tenemos como hijos de Dios. Privilegio grande, sí, gloria a Sí, Dios. un privilegio grande. Hay personas, hermanos, que creen que nosotros nacemos siendo hijos de Dios. Pero este versículo dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, antes de ahí no lo eran. No era hijo de Dios, ¿verdad? Porque nosotros venimos a recibir esa bendición cuando ponemos nuestra fe en la obra redentora que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, hermanos. Ahí es donde Dios nos reconoce como hijos suyos. Los judíos, hermanos, creían que ellos eran hijos de Dios por ser descendientes de Abraham. Cierto. ¿Verdad? Porque Dios le había hecho promesas a Abraham. Sí. Y hermanos, cuando Jesucristo los confronta, ellos le salieron: nosotros somos hijos de Abraham. ¿Verdad? No nos digan nada porque nosotros somos hijos de Abraham, hermano. Y entonces Jesucristo les dijo a ellos que si ellos fueran hijos de Abraham, debían de haber creído en él. Sí. Entonces, hermanos, toda persona que pone su fe en Cristo Jesús es un hijo de Abraham. Sí. Y todo aquel que no ha puesto su fe en Cristo Jesús no es hijo de Abraham todavía. Cierto. Aún el apóstol Pablo dice, hermanos, que no todos los que fueron circuncidados son judíos en realidad. Porque no es judío el que lo es, dice, por ser circuncidado en la carne, sino el que es circuncidado en el corazón. Y por eso, hermano, es tan importante prestar atención, ¿verdad?, a la obra que el Señor hace en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, hermano, le dice el Señor Jesucristo a estos judíos: Abraham vio mi día y se regocijó. Y le dijeron ellos: ¿qué? Tú no tienes ni 50 años de edad. ¿Y cómo dices tú de que has visto a Abraham o que Abraham te vio? Y entonces, hermano, Jesucristo les dijo a ellos: antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Jesucristo, hermanos, se estaba identificando con el gran yo soy de Éxodo capítulo 3 y el versículo 14. Aleluya. El gran yo soy que le habló a Moisés desde la zarza y le dijo: yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. Porque, hermanos, Jesucristo es el mismo de ayer,
de hoy y de todos los siglos. Eso dice Juan 1:1, que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que, hermanos, Jesucristo, ¿verdad? Sabemos de que Dios, hermanos, Jesucristo es Dios en carne. Así que vemos, hermanos, de que Cristo les dice a ellos después de eso: ustedes, les dijo, son hijos de vuestro padre el diablo. Sí. Miren, les habló fuerte, hermanos, a estos judíos. Y les dijo: porque ustedes procuran matarme, y el diablo es asesino desde el principio, es un homicida. Así es. Entonces, hermanos, aquí hay solamente dos clases de personas: hijos de Dios y hijos del diablo. Así es. ¿Verdad? Como decía al inicio, Jesucristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que no recoge, desparrama. Así que, hermanos, tenemos nosotros que definirnos, ¿verdad?, dónde estamos parados, porque Jesucristo dijo: y por su fruto los conoceréis. ¿Verdad? Así que tenemos que asegurarnos, hermanos, que estamos dando el fruto de que somos hijos de Dios. Amén. Ninguna persona, hermanos, puede ser hijo de Dios sin oír el Evangelio, sin recibirlo, sin aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Aquí no hay ninguna cosa, hermanos, que lo pueda entrar al reino de Dios que no sea eso. Miren lo que nos dice el primer versículo que leímos al principio. Dice que a los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mire, todo el que es guiado. La palabra, hermano, guiar tiene que ver con caminar, ¿verdad? Cuando usted va para un lugar y no sabe cómo llegar, ¿qué utilizamos nosotros acá como guía? GPS. El GPS, hermano, ¿verdad? Y allí vamos nosotros, como dice alguien por ahí, vamos como chivo en canoa, quietecito, ¿verdad? Haciéndole caso al GPS, ¿verdad? Entonces, y en muchos casos, ¿verdad?, es una muchacha, una mujer la que nos va guiando. Sí, ajá, ahí los hombres se les ve el machismo y se les va todo, ¿verdad? Y ahí le van haciendo caso a ella. Que los lleve hasta donde quieren ir. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo también nos guía a nosotros. Y aquí, hermanos, es donde se ve si verdaderamente usted y yo somos hijos de Dios, ¿verdad? Si obedecemos y somos guiados por el Espíritu Santo. Mira, hermano, las marcas distintivas en una persona que es guiada por el Espíritu Santo. Y esto nosotros lo podemos encontrar en Gálatas, creo, capítulo 5. Lo primero, hermano, que se va a poder ver en nosotros es que tenemos amor. Y Jesucristo, hermano, fue bien claro y dijo: en esto el mundo los conocerá que son mis discípulos, en que se aman los unos con los otros. Mira, hermanos, porque cuando el mundo nos ve a nosotros que decimos ser hijos de Dios y andamos peleando, ¿verdad?, entre nosotros mismos, dicen: no, allí yo no quiero ir, a esa iglesia yo no quiero ir, ¿verdad? Pero cuando nosotros, hermanos, como hijos de Dios, damos buen testimonio, la gente dice: yo quiero ir a la iglesia donde va el hermano fulano, ¿verdad? Porque allí sí me convencen de que son cristianos, de que son hijos de Dios. Entonces dice que también en nosotros hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay benignidad, hay bondad, hay fe, hay mansedumbre y también hay templanza, ¿verdad? Somos cristianos bien alineados, cristianos por dentro y por fuera, ¿verdad? No solamente cuando venimos aquí a la iglesia, ¿verdad?, cristianos de la puerta para acá y mundanos de la puerta para afuera. No, hermano, no es así. El cristianismo es algo que lo tenemos que vivir aquí y también allá afuera, ¿verdad? Así es, amén, aleluya. Y también, ¿verdad?, tenemos algunas marcas distintivas para aquellas personas que no viven en el Espíritu, sino que andan en la carne, ¿verdad? Así que mira, aquí tenemos para examinarnos y darnos cuenta cómo nosotros andamos caminando y a ver con qué de esto nosotros nos sentimos identificados. Así es, así es. Dice la palabra de Dios que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, hechicerías, idolatría, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, borracheras, homicidios, orgías y cosas semejantes a esto. Es grande, hermano, la lista. ¿Sí? Entonces, todo esto, hermano, son obras de la carne. Así que tengamos cuidado, porque fíjense que a veces, hermano, yo he oído a personas, y más que todo lo he visto en el sexo femenino, cuando están aún ya casados, le dice a veces la esposa al esposo: yo pienso que tú no me quieres porque tú no me celas. Santo. Sí, hermano, yo eso lo he oído en repetidas veces.
Y les digo yo, supieran ustedes que esas son obras de la carne, ¿verdad? Eso es pecado. Usted está exponiendo a su esposo a que peque. Aleluya. No, eso es una locura, ¿verdad? No es nada bueno. Entonces, si tiene dudas, ¿verdad? Si la quiere o qué, pues díganle que se lo demuestre de otra forma, pero no de esa manera, Aleluya. ¿verdad? Porque eso no va, hermanos, con la palabra del Señor. Así que, a medida, hermanos, nosotros vamos siendo guiados por el Espíritu Santo, nosotros podemos darle muerte a las obras infructuosas de la carne en nuestra vida. Porque, hermanos, cada día usted y yo estamos siendo conformados a la imagen de nuestro Señor Gloria. Jesucristo. Aleluya. Y la forma, hermanos, que usted y yo podemos ser guiados por el Espíritu Santo es dándole muerte a esta carne. Amén. Hermanos, la palabra de Dios para esta carne, la única solución que tiene es darle muerte. Así es. No hay otra, hermano. No hay otro. No le busquemos, como dicen, 5 patas al gato, que tenemos que darle muerte. Y dice la palabra de Dios que si por el Espíritu nosotros hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Sí. Miren, entonces, cuando nosotros, hermanos, venimos a Cristo por la fe que ponemos en el Señor, nosotros, hermanos, somos librados de la culpa del pecado. Nosotros somos declarados justos delante de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero de allí para adelante nos toca a nosotros, hermanos, el proceso de la santificación, Amén. de darle muerte, hermanos, a nuestra Gloria a carne, Dios, aleluya. día tras día, orando, ayunando, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que nos ayude a vencer esta carne. Sí, Señor. Porque dice alguien por ahí de que esta carne, hermanos, es más mala que la carne de cuche, ¿verdad? Porque esa la tenemos como mala, pero esta que tenemos nosotros es peor todavía. Aleluya. Nos engaña, hermanos, a nosotros mismos. Por eso dice la palabra del Señor que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Así que, hermanos, la guianza del Espíritu Santo no es una opción para nosotros, es una necesidad, es un requerimiento como hijos de Dios, y esto demuestra nuestra dependencia y nuestra sumisión al Espíritu Santo de nuestro Dios. Así que, hermanos, hay personas, ¿verdad?, que creen que ya son hijos de Dios porque los bautizaron cuando estaban chiquitos y dicen, pues a través del bautismo yo ahora soy un hijo de Dios. Pero quiero decirle, hermanos, de que el bautismo no hace hijo de Dios a nadie. No. Nosotros, hermanos, recibimos el bautismo como testimonio externo de la fe interna que un día nosotros expresamos cuando recibimos al Señor Jesucristo Amén. como Señor y Salvador de su vida. Yes. En los versículos que leímos dice que cuando nosotros oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, habiendo creído en él, fuimos nosotros sellados con la promesa del Espíritu Gloria a Santo. Dios. Nosotros nos Gloria. bautizamos para identificarnos con la muerte y con la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Porque, hermano, un niño, ¿verdad? Un infante no entiende lo que está haciendo. ¿Cómo, hermanos, un infante puede entender su pecado, ¿verdad? Reconocer que es pecador delante de Dios. Sí. ¿Cómo puede, hermanos, arrepentirse de sus pecados? ¿Cómo puede pedirle perdón al Señor? ¿Cómo, hermanos, puede recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida? No hay forma. No. Le quiero compartir, hermanos, un ejemplo de unos hermanos que encontró el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto. Estos hermanos fueron bautizados, ya eran adultos, ellos fueron voluntariamente a que los bautizaran. Sí. Pero no habían entendido, hermanos, lo que estaban haciendo. Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros como ministros, como líderes, orientemos a las personas, ¿verdad?, antes de irse a bautizar para que entiendan lo que están haciendo. Cierto. Porque miren lo que les pasó a ellos. Y aquí vemos, hermanos, de que Pablo los tuvo que mandar a bautizar por segunda vez. Porque no habían entendido y eran adultos. Miren, Hechos 19, 1 al 5 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Estos eran discípulos de Juan. Estos no eran discípulos de Jesús. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo.
Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Miren, Amén. les tocó por segunda vez Sí. por no haber entendido lo que era el Evangelio. Por eso, hermanos, tenemos que tener claro nosotros de que el Evangelio nosotros lo recibimos por la fe que ponemos en nuestro Señor Jesucristo, que recibimos el Espíritu Santo. Amén. El versículo 15 que leímos nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Padre. Los judíos, hermanos, estaban esclavizados a la ley, estaban aterrorizados con la ley, porque, hermanos, en la ley decía que todo aquel que no permaneciera en estos mandamientos quedaba bajo maldición. Sí. Ajá, maldito todo aquel que no persevere. Hermanos, si no eran solamente los 10 mandamientos que conocemos, no, hermanos, eran 613 mandamientos. Cuando la Biblia habla de la ley, le está hablando de los 5 libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Habían por lo menos 613 mandamientos. Si no nos aprendemos ni los 10, mucho menos se va a aprender 613. Aleluya. ¿Sí? Y dice Santiago 2:10 que todo aquel que cumple toda la ley de Dios y falla en un mandamiento es culpable de todo. Es culpable. Así que, hermano, el ser humano no tiene ninguna posibilidad de poderse justificar delante de Dios, al menos que no sea a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Nadie, hermanos, puede cumplir la ley del Antiguo Testamento, y por eso el apóstol Pablo les dice que ahora ellos han recibido el espíritu de adopción, ya que no estén afligidos, asustados, hermanos, como estaban ellos en el tiempo de la ley por la esclavitud, sino que ahora, hermanos, ellos podían vivir en paz, podían estar tranquilos, porque tienen ahora una relación de padre a hijo. Así que, hermanos, si nosotros hemos recibido el espíritu de adopción, nosotros podemos ahora, hermanos, venir delante de la presencia del Señor y podemos expresarnos delante de Él como un padre y un hijo. Amén. Esa es, hermanos, la relación que nosotros tenemos, ¿verdad? Amorosa con nuestro Dios. Así que ya no tenemos, hermanos, nosotros por qué vivir en temor, por qué nosotros vivir preocupados, afligidos, si vamos a poder cumplir los mandamientos de Dios. El Señor le dijo a Jeremías de que haría un pacto nuevo con nosotros. Sí. Le dijo, hermanos, de que ya no escribiría más las leyes en tablas de piedra, sino que las escribiría en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque Dios lo que quiere es una relación personal con usted y conmigo, y por eso mandó a Cristo a morir en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Esa palabra, hermanos, Abba, quiere decir, es una palabra hebrea que quiere decir padre, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la palabra padre en hebreo y padre en griego, que sería padre, ¿verdad? Entonces así es como nosotros nos acercamos, ¿verdad?, a nuestro Dios, porque Dios, hermanos, ¿verdad?, quiere que nosotros tengamos confianza, ¿verdad?, que nosotros podamos, hermanos, venir a Él tranquilamente a través de esa relación que tenemos con Él, porque hemos recibido ese espíritu de adopción, ¿verdad?, que clama por nosotros diciendo Abba, Padre. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando usted y yo no sabemos cómo acercarnos al Señor. Si usted y yo, hermanos, no sabíamos que tenemos al Espíritu Santo como ayudador que intercede por nosotros, cuando usted y yo no sabemos cómo pedirle al Señor, Él viene, ¿verdad?, y intercede delante de Dios por nosotros y le dice, Padre, esto es lo que mi hijo necesita. Quizás él no sabe expresarte, no sabe cómo pedir, pero esto es lo que él hace falta. Mire, hermanos, qué bendición, ¿verdad?, tan grande. Por eso, hermanos, el Evangelio es una buena noticia. El Evangelio, hermanos, es lo mejor que nos puede haber pasado de haber recibido nosotros como hijos de Dios. Porque la gracia, hermanos, que se nos es dada en el Evangelio, a través de la gracia, nosotros, hermanos, Dios nos da una salvación que usted y yo no la merecemos. Amén. ¿Habrá alguno acá que cree que se merece la salvación? No, ¿verdad? Ninguno. Dice Pablo que como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno,
hermanos, y dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Cristo fue claro con los discípulos y les dijo, ¿saben qué? Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Ajá. Entonces, hermanos, ninguno de nosotros está aquí, llegamos aquí por buenas personas. No, hermanos, estamos aquí porque Dios nos anda buscando y mandó a alguien que nos predicara el Evangelio. Y cuando entendimos el gran amor y misericordia de Dios, dijimos, aquí las tengo todas de ganar y nada que perder. Así que, hermanos, la gracia de Dios nos da una salvación que no merecemos. Sí. Y la misericordia de Dios, hermanos, nos quita una condenación que sí la merecemos. Santo. Y la justicia de Dios, hermanos, le da al ser humano lo que se merece. Sí. Castigo. Por eso, hermanos, Cristo Jesús tuvo que venir a pagar ese precio, pagar nuestro rescate en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. El versículo 16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Miren qué bonito, hermanos. El Espíritu Santo nos da esa seguridad a nosotros cuando hemos puesto nuestra fe en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, porque es el único lugar donde usted y yo podemos poner nuestra fe para obtener nuestra salvación. Gloria. No podemos confiar en lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, porque usted y yo nunca vamos a dar la medida. Nunca vamos a poder hacer, hermanos, lo suficiente y siempre vamos a quedarnos cortos. Pero cuando usted y yo ponemos en la fe, en la obra que Cristo todo por nosotros, entonces, hermanos, es que nos convertimos en hijos de Dios, en nuevas criaturas. Y como dice Pablo, de modo que si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mira el versículo 20. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué bueno. Mira, hermano, qué preciosura, ¿verdad? Qué bendición, hermano, lo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Por qué, hermanos, para Dios es importante que nosotros seamos guiados por su Espíritu? Porque, hermano, Dios... el Espíritu es lo único que Él tiene para poderse comunicar con nosotros, para poder tener relación con nosotros. No hay otra manera que Dios se pueda relacionar con usted y conmigo que no sea a través de su Espíritu Santo. Así es. Por eso, hermano, cuando la mujer samaritana le preguntó al Señor Jesucristo, ¿dónde tenemos nosotros que adorar? ¿Verdad? Le dijo ella, los judíos dicen que es en Jerusalén. Nosotros pensamos que es aquí en el monte Gerizim. Entonces le dijo ella, pues ¿cuál de los dos lugares es el correcto? ¿Verdad? Cristo le dijo, mujer, viene la hora donde ni en Jerusalén ni en el monte Gerizim, porque Dios es espíritu y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Donde quiera, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que hay una persona temerosa de Dios, allí está el Señor con nosotros. Esto no se trata de un lugar, esto no se trata de, ¿verdad? No, donde quiera que nosotros estemos y podamos adorarle con nuestro espíritu y en verdad, Dios, hermanos, está ahí con nosotros. Pero por eso, hermanos, es necesario el nuevo nacimiento. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Porque, hermanos, a través del nuevo nacimiento es de que Dios, hermanos, tiene esa conexión con cada uno de nosotros. Cuando no tenemos el Espíritu Santo, hermanos, es lo mismo cuando tenemos teléfono, pero no hemos pagado la mensualidad, ¿verdad? Usted tiene el teléfono ahí, pero no hay señal. Usted no puede llamar para ningún lado, ¿verdad? Está incomunicado. Entonces el teléfono se mira, ¿verdad? Completo, normal y todo, pero no puede llamar, no hay internet, no hay nada. Entonces, así es cuando nosotros no tenemos el Espíritu Santo. Así es. Amén. Versículo 17 dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Miren, hermanos, qué belleza, qué preciosura que nosotros encontramos en la palabra del Señor, porque como hijos de Dios ahora tenemos herencia juntamente con Cristo. Dice el apóstol Pablo de que
ahora nosotros estamos sentados juntamente con Cristo. Sí. Dios, hermanos, nos ve sentados ya en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Nosotros nos vemos aquí todavía, pero Dios nos ve ya allá. Porque, hermanos, lo que usted y yo todavía no hemos visto, Dios ya lo vio. Para Dios ya es una realidad. Dios solamente nos está contando, ¿verdad?, lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Alabanza al nombre de Jesús. Y vamos cerrando con este último versículo. Primera Juan capítulo 3:2. Y dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Gloria. Hermanos, Gloria. esa es la glorificación que nos está esperando a cada uno de nosotros. Así es. Cuando nosotros, hermanos, venimos a Cristo en fe y en arrepentimiento, somos librados de la culpa del pecado. Amén. Mientras nosotros estamos ahorita caminando en el proceso de la santificación, estamos siendo librados del poder del pecado en los miembros de nuestro cuerpo. Pero viene el día, hermanos, en que nosotros seremos glorificados y el pecado será eliminado por completo de nosotros, y entonces seremos semejantes a Cristo, porque le veremos tal como Él es. Tendremos esos cuerpos glorificados, hermanos, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Así que, hermanos, nosotros tenemos grandes promesas, ¿verdad? Por eso, hermanos, es importante que no nos cansemos, que no, hermanos, ¿verdad?, no retrocedamos, porque el apóstol Pablo dice que tenemos nosotros que mantener la mirada puesta en las cosas que no se ven, en las cosas que son eternas, ¿verdad? Porque lastimosamente a veces usted y yo fijamos nuestra mirada en las cosas que se ven, ¿verdad? Y por algo que vimos por acá que ya no nos pareció, decimos: me alejo, ¿verdad?, del Señor, y me voy para el mundial, ¿verdad? Y allá, hermanos, el diablo lo está esperando porque se lo quiere comer, ¿verdad? Así que mantengámonos, hermanos, firmes, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, no, sino que somos de los que tenemos fe para la preservación de nuestra alma. Así que les quiero invitar, amados hermanos, que dejamos en palabras de oración y que le demos gracias a nuestro Dios por todo lo que nos ha permitido hacer en esta preciosa tarde, porque Él es bueno y maravilloso. Amado y soberano Padre, le damos muchas gracias, Señor, porque nos ha permitido, Señor, disfrutar de su santa y bendita palabra. Quiero darle gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están en este lugar, Señor. Le pido que les bendiga, que les fortalezca, Señor, que su Espíritu Santo esté juntamente con ellos, Señor, en cada momento, en cada etapa de su vida. Quiero pedirle, Dios amado, que si alguno de mis hermanos ha venido enfermo a este lugar, Señor, le pido que sea usted poniendo su mano de poder, Señor, que sea usted obrando, que sea usted restaurando, Señor, la salud, porque usted, Dios amado, es ese doctor por excelencia, Señor. Usted es el creador de nuestro cuerpo y no hay nada imposible para usted, Cristo de la gloria. Quiero pedirle, Señor, que sea usted obrando en la vida de cada uno de ellos, Padre bendito. Gracias le doy en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, mis amados. Espero que esta palabra sea de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Gloria a Dios. El Señor nos ha hablado. Amén, amén, hermanos. ¿A cuántos les habló el Señor en esta hora? A todos nos ha hablado el Señor. Miren qué privilegio tenemos de ser hijos de Dios. No de cualquier pelado.